hola mis amados, familia CCI. ¿Cómo están? Qué agradable que podamos juntos compartir nuevamente la experiencia de iglesia en casa. Realmente, mis amados, los extrañamos, pero Dios nos da la oportunidad de por este medio podernos comunicar, por este medio poder estar en contacto. Allá donde tú estás, en tu casa, en la oficina, en el lugar donde te encuentres, es el lugar propicio. Quita todo obstáculo de tu alrededor y prepárate para recibir lo que Dios hoy con tanto amor tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que te invito a que levantes tus manos y le des a Dios tu mejor adoración en este día. Entrégasela de corazón y adoremos juntos a Dios. Grande en poder, Dios grande en majestad, Dios grande es tu nombre, poderoso en las alturas, Dios grande en poder. Dios, grande es tu nombre, poderoso en las alturas. Hoy tu fuego en mi espíritu, de las alturas ser un conquistador, sumerge hoy mi vida en tu santidad. Aviva hoy tu fuego en mi espíritu, de las alturas ser un conquistador, sumerge hoy mi vida en tu santidad. Y yo quiero subir a las alturas y ver tu gloria, y ver tu gloria. Y yo quiero subir a las alturas y ver tu gloria, y ver tu gloria. Aviva hoy tu fuego en mi espíritu, de las alturas ser un conquistador, sumerge hoy mi vida en tu santidad. Aviva hoy tu fuego en mi espíritu, de las alturas ser un conquistador, sumerge hoy mi vida en tu santidad. Aviva hoy tu fuego en mi espíritu, de las alturas ser un conquistador, sumerge hoy mi vida en tu santidad. Y yo quiero subir a las alturas y ver tu gloria,
Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones, saludos cordiales. Soy el pastor Jefferson Pérez. Para mí un gran honor poder llegar a la intimidad de tu hogar con este formato de la iglesia en casa. Este ha sido un tiempo maravilloso. Digo que ha sido un tiempo porque llevamos ya aproximadamente más de 6 meses con nuestros edificios cerrados, pero Dios es soberano. Dios ha hecho que nos reinventemos y hemos buscado la manera con un formato excelente de llegar a la comodidad de tu hogar. Hoy vamos a explorar la palabra de Dios y estoy seguro que el tema de hoy te va a encantar. Estamos hablando en serie, estamos hablando bajo la serie Compasión, y yo quiero que esa serie te quede marcada hasta que venga el rapto. Dios está haciendo de ti una morada celestial, y esa morada, al tú ser la morada de Dios, la compasión se va a activar en ti. He hablado unos mensajes estos últimos domingos en esta serie, hemos hablado de una casa ocupada, y hoy vamos a seguir en la misma serie de compasión, pero hoy quiero ponerle un título diferente. Hoy vamos a hablar bajo el tema Viviendo con miedo, pero caminando con fe. Dígale ahí al que está a su lado: viviendo con miedo y caminando con fe. Vamos a ir a la palabra del Señor, porque hay algunos asuntos que vamos a tratar hoy bajo este tema: vivir con miedo y caminar por fe. Ambas cosas se contradicen, porque pareciera que si vivimos con fe no tuviera sentido tener miedo. Pero hoy vamos a poner en la perspectiva correcta a ambas palabras para que te des cuenta que ambas trabajan en nosotros, pero deben estar en la perspectiva correcta para no causar daños, para causar males. Lo creas o no, ambas operan en tu vida. Tú puedes decir que tienes mucha fe, que no tienes miedo, pero si hoy yo te pongo un arma en tu cabeza, te aseguro que se activaría tu miedo. Si tú hoy te subes al 8º piso y alguien está amenazándote de empujarte, te aseguro que el miedo se activaría. Hay muchos miedos que operan en nosotros, aunque no lo digamos: miedo a la muerte, miedo a envejecer, distintos miedos de muchas índoles, que quizá usted en casa le podrá poner una definición a lo que usted le tiene miedo. Vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, para entrar en el mensaje. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo voy a repetir: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy vamos a explorar la palabra del Señor y vamos a extraer lo que Dios quiere decirnos con este verso. También vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 1 al 7. No voy a comenzar allí, pero voy a aterrizar en ese verso, y con ese verso vamos a concluir. Lo primero que quiero explicar: todos estos días hemos hablado de compasión, pero hemos basado la compasión en el hecho de que Dios nos diseñó para que fuésemos su casa, un territorio ocupado por Él. El primer día de este mensaje le hablé de la necesidad de pasar por los lugares que Dios necesita que tú y yo atravesemos para que Él pueda sacar todo lo que no pertenece a nosotros como una casa espiritual, y Él pueda habitar en nosotros. Hablamos de Jacob. La segunda conferencia hablé de que al igual que en una casa en términos de construcción, los seres vivos operan igual. Cuando tú estás vacío, cuando estás desocupado, tiendes a la decadencia, tiendes a la frustración. Hay muchas personas que hoy tienen que entender que así mismo como las casas en términos de construcción, si no están ocupadas, comienzan a deteriorarse, el ser humano también. Por eso es que a veces nuestro vacío duele, ese dolor que te da en el alma. A veces los dolores que atraviesan no son dolor del alma, son dolor del vacío. El peligro del vacío es que estás expuesto a que el vacío lo ocupen cosas que no tienen que estar en ti, pensamientos vagabundos, pensamientos ilícitos. De la misma forma que una casa, cuando está desocupada, no tiene vigilancia y está propensa a que la invadan cosas o la invadan personas que no son los dueños de esa propiedad. Entonces es interesante saber todas estas cosas, y tú deberías conectarte con los mensajes, ir a nuestra página de YouTube y conectarte con esos mensajes, porque te abren un esquema y una dimensión diferente. Ahora nota algo que voy a hablar hoy acerca de vivir con miedo, pero caminar por fe. Dice que cuando Dios nos creó, no solo nos creó en el ámbito eterno, en la eternidad, donde Él habita, donde no hay proceso, sino que nos formó del barro. Dios se inclinó, se suspendió
Y en cierto modo era una humillación bajar a ese nivel. Un Dios tan alto, tan grande, bajó a la tierra y frente a un trozo de arcilla con sus propias manos le da forma, y después como un paramédico sopla aliento de vida, que ese aliento de vida se convierte o hace o activa los sentidos humanos. El ser humano comienza a caminar por el aliento de vida. Pero nota que esto es una base profética y un principio clave para que tú puedas entender. Dios creó al hombre y lo formó a su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué es Dios y cómo está Dios para poder entender qué es lo que yo soy o qué es lo que Dios hizo? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es un solo Dios, es una sola figura. Dios es uno, no hay más fuera de Él. Pero dentro de ese Dios uniforme está compuesto un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con el Padre está la creación, con el Hijo la redención y con el Espíritu Santo la restauración. Lo voy a repetir, esto es profundo, por eso me obligo a repetirlo, para no ser un problema y ser una solución para ti. El Padre, creación; el Hijo, redención; y el Espíritu Santo, restauración. Allí estaba la creación, la redención y la restauración en un solo Dios. Entonces, por eso cuando Dios crea al hombre y lo forma, no hace varios hombres. Ahí es donde los científicos tendrán problemas. Ahí es donde la teoría de la evolución tiene problemas. Porque cuando hablamos de evolución en términos científicos, aquí se rompe todo, no hay evolución. Porque aquí nos damos cuenta por la ley de la entropía que todo lo que existe en la tierra tiende a desaparecer, tiende a desintegrarse, tiende a decaer. Entonces no hay evolución, porque si hubiese evolución las cosas tendrían que ir mejorando, y en lugar de ir mejorando, todo lo que es materia se va deteriorando. Dios hace uno solo. Ese hombre hecho uno solo era la semejanza de Dios, que Jehová uno es. Pero así mismo como el hombre fue creado uno solo, y de un solo hombre vino toda la humanidad. Usted no viene del mono, usted no viene del gorila, usted no viene porque la gorila y el mono no, el gorila y la gorila no siguen pariendo gente como usted. Entonces, si usted quiere venir del mono, ese es su problema, pero en términos hasta de sentido común, usted no puede proceder de los animales. No hay evolución, no hay tal cosa. Dios creó un hombre. Él dijo, este hombre tiene que parecerse a mí, y como yo soy uno, voy a crear uno solo, y de ahí voy a sacar toda la raza humana. Pero así mismo como Dios en su interior es Padre, creación, Hijo, redención y Espíritu Santo, restauración, el hombre también en su interior está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, una tricotomía. Qué interesante. Si no conocemos eso, si eso no se nos revela, podrá usted tener mucha teología, pero va a tener problemas a la hora de comprenderse usted mismo. Usted tiene biología, usted tiene ciencia, tiene espiritualidad, pero usted es el compendio de muchas cosas. Y cada una de esas áreas o dimensiones del hombre, así como Dios el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo restaura, cada una de las dimensiones del hombre tiene una función. Las tres dimensiones tienen que ser alimentadas. Si usted alimenta una más que la otra, usted va a tener problemas. Ahora veamos qué significa cada una de las dimensiones del hombre. El hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Ahora, en el espíritu tengo conciencia de Dios. Es en el espíritu donde está la vasija, y en esa vasija conocemos a Dios. Ahí es donde Adán, el primer hombre creado, conocía a Dios, caminaba con Dios en el huerto del Edén. Ahí Dios le hablaba, él lo entendía. Usted entiende de Dios en su espíritu. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Por qué? ¿Dónde estábamos muertos? No estábamos muertos físicamente. La semana pasada le hablé que muerte en términos bíblicos no es dejar de existir. Muerte es separación. El hombre, Dios está diciendo en Efesios que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Dónde estábamos muertos? Muertos espiritualmente, estábamos separados. Entonces el Espíritu nos da conciencia de Dios. Allí conocemos a Dios. Ahí es donde Dios, como una vasija, se derrama sobre nosotros. Por eso es que dice que somos vasija de barro, formado del barro, pero somos una vasija. Entonces la dimensión número 2, antes de entrar a la número 2, me corresponde decirle que es tan fuerte la dimensión espiritual que usted no cumple años en el espíritu. Usted cumple años en su cuerpo. Quien envejece es su cuerpo, su espíritu no envejece. Por eso es que usted no tiene problemas espirituales de envejecimiento, de cansancio. Su espíritu no envejece, quien envejece es su cuerpo. Ahora la número 2, que es el alma,
Es el reino donde se albergan nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestro intelecto. ¿Dónde se formó esa alma? Cuando Dios, como un paramédico, tomó al hombre que estaba formado de arcilla y le sopló aliento de vida en su nariz. Ese aliento de vida formó los sentidos. El hombre tuvo conciencia, autoconciencia, es decir, el hecho de saber que estoy aquí hoy, eso es lo que me hace humano. El perro, el gato, la gallina, el caballo no saben, no tienen autoconciencia. Ellos no tienen noción del tiempo, ni qué hacen ahora, ni qué van a hacer mañana. Alguien tiene que hablar conmigo, gente real, quiero hablar con gente real hoy. La autoconciencia es lo que me da sentido de mi existencia. Por eso el ser humano tiene autoconciencia. Ahí es donde nos diferenciamos, por eso allí vuelvo otra vez, usted no puede venir del mono. El mono no tiene autoconciencia. El mono no tiene conciencia de que está en un lugar y por qué está en el lugar. Génesis capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida formó los sentidos. Allí hay autoconciencia. Soy consciente de mí mismo. Usted sabe que me está oyendo hoy, qué día es hoy, y sabe por qué me está oyendo a mí. Usted no está allí obligado, yo no lo estoy obligando. Usted tiene autoconciencia. Ahora bien, ¿cómo poder probar que usted tiene autoconciencia? Por sus signos vitales. Usted puede probar que usted tiene autoconciencia. Usted tiene los sentidos, las emociones. Allí en el alma usted se ríe, usted llora, usted se siente bien, usted aprende en el alma, usted tiene intelecto, emociones, sentidos. Ahí en el alma hay capacidad de tomar decisiones. Es en el alma donde usted tiene más problemas. Abro un paréntesis largo. Usted no tiene problema en el espíritu, ahí en la vasija. En el momento que Jesús restaura esa comunicación con Dios, cuando usted lo recibe, usted resucita de nuevo. Pero en el alma va a tener problemas. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente debe ser renovada para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, quiere decir que entonces mi alma tiene que tener una transformación. Usted puede ser salvo en su espíritu, pero su alma puede tener problemas todavía. Lo voy a decir de otra manera para que me entienda. Cuando usted recibe a Jesús, su espíritu está salvo, pero usted puede seguir siendo loco. Por eso es que usted ve que hay gente que son salvas en su espíritu y todavía le pegan a su esposa. Alaba a Dios y disimula. Por eso usted puede ver gente que adoran a Dios, sirven a Dios, pero todavía dicen mentiras, todavía hablan mal del pastor. Entonces que alguien me explique cómo eso puede pasar. Porque la salvación del alma es un proceso de renovación constante, de transformación. No es instantáneo como la del espíritu. En el momento que Jesús, yo sé que usted allá en casa ya está pensando en alguien, pero no piense en más nadie, piense en usted, si usted está salvo en su alma. Porque la mayoría de las personas nunca va a reconocer que necesitan salvación de su alma. Ellos piensan que ya Jesús está en su vida y que ya está todo. No, el proceso de transformación, Pablo dijo: no os conforméis, renovaos, sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Hay que revisar si nuestra alma de verdad, nuestra autoconciencia ya está libre de cosas, si usted está ocupado totalmente por Dios o si todavía tiene habitaciones en su alma donde alberga otros pensamientos. Alaba a Dios y disimula. Me están dando ganas de predicar. Ahora, entonces en mi cuerpo tengo, en mi espíritu tengo la vasija que recibe a Dios, conciencia espiritual. En mi alma tengo autoconciencia, y ahora en mi cuerpo tengo conciencia del mundo. Conciencia del mundo es lo que me da el hecho de sentir la temperatura. Cuando usted está muerto del cuerpo físicamente, usted no tiene temperatura. Puede venir frío o calor y usted no siente. Pero cuando usted en su cuerpo siente el frío y siente el calor, es porque usted tiene conciencia mundial. Mi espíritu, conciencia de Dios. Mi alma, autoconciencia, y mi cuerpo, conciencia del mundo. Ahora, ¿cómo encajo todo eso? Los tres tienen que ser alimentados. Usted debe alimentar su área espiritual, usted debe alimentar su área de autoconciencia, renovándola, pero su cuerpo también se alimenta de lo que usted recibe en su espíritu. El problema que usted tiene que entender es por qué Dios dice que Dios no me ha dado espíritu de cobardía, de miedo, sino que me ha dado un espíritu de dominio propio.
Hay que interpretar por qué Dios habla eso. Porque cuando Dios habla de miedo, no puede estar hablando de cosas espirituales. Está hablando de cosas que residen en nuestra alma. Entonces el problema con nosotros es pensar que si tengo miedo, estoy mal. Si tengo miedo, no tengo fe. Si tengo miedo, está operando algo malo en mí. Y la razón que usted tiene que entender es que el miedo es parte de usted. Es lo que lo hace humano. El miedo está en su alma. El miedo está en sus emociones. ¿Qué es miedo? Veamos qué es miedo. Miedo, en definición, según diccionario, es una emoción desagradable. Emoción desagradable. Causada por la creencia que alguien o algo es peligroso. Es probable que el miedo cause dolor o amenaza. Es una emoción. Las emociones no están en el espíritu. Por eso Dios dijo: yo no te he dado espíritu de miedo. Yo no te he dado espíritu de miedo. Es probable que usted tenga miedo. El miedo, usted me va a decir hoy, este profeta está loco, pero el miedo es necesario que esté en usted. Es más, le voy a decir de otra manera: es bueno que usted tenga miedo. Porque el miedo te avisa cuando estás en el fondo, cuando estás a punto de caer en el precipicio. El miedo te avisa cuando viene peligro. El problema es cuando el miedo toma el volante de tu vida. Dios no le dio espíritu de miedo, le dio espíritu de dominio propio para tomar el control de su vida. El espíritu de dominio es lo que te activa la fe, algo que no es emocional. Las emociones, el miedo en las emociones puede causar detenimiento si toma el control. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 7, y ese fue el que comenzamos leyendo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Usted puede estar viviendo hoy el mismo infierno. Usted puede estar atravesando hoy la pandemia y tiene miedo del mañana. Ya estamos en septiembre, no sabemos qué va a pasar. El año ya se fue. Cuando usted entra en el mes 9, la mayoría de la gente tiende a bajar la Santa María. Pero vengo a hablarle a personas que la van a subir. Usted no puede tener miedo. Usted no puede dejar que el miedo tome el volante. No es malo que usted tenga miedo. Es parte de usted. Es lo que lo hace humano usted. Es lo que le sube la adrenalina. Yo he visto gente con miedo actuando con fe. Yo he visto gente con miedo caminando con fe. He visto madres que por miedo a perder a sus hijos se activan en fe y hacen guerra espiritual. Alaba a Dios y disimula, hermana Lola. Yo he visto gente con miedo a la pobreza, y se activan en fe y montan negocios sin dinero. Ahí está la historia de la viuda del aceite. Ella no fue al banco, ella fue al profeta y le dijo: dame una palabra, mi esposo era siervo tuyo, dame una palabra y esa palabra cambiará mi vida. Yo he visto gente haciendo cosas heroicas con miedo, porque el que tiene miedo y actúa con fe se vuelve un valiente. Los héroes no es que no tienen miedo, los héroes tienen miedo pero actúan en fe. Y Dios te manda un mensaje hoy a través de mí. No puedes seguir tú con el espíritu de miedo que detiene. El miedo, aunque es parte de tus emociones, no puede tener el control del volante de tu vida. No puedes seguir con miedo a casarte, con miedo a emprender, con miedo a avanzar. Este es un mensaje emocional, intencionalmente para levantar tus emociones, tu autoestima. No es que el miedo te está haciendo menos que otro. Está bien que lo tengas como parte de tu alma, pero tú tienes que ser dirigido por la fe que te genera el dominio propio que Dios puso dentro de ti. Te dije que iba a terminar con el verso bíblico de Hebreos capítulo 11. Ahora, caminar con fe no significa no tener miedo. Muchos hoy tenemos miedo por toda esta pandemia, por las noticias que oímos. El Fondo Monetario Internacional acaba de decretar 180 naciones en quiebra. El PIB del Fondo Monetario Internacional está por encima de 8. Todos esos gráficos que usted a veces ve en las noticias, o a lo mejor ni los ve, se traducen en lo que viene para el mundo. Pero ahí es donde Dios levanta personas que tienen miedo, viven con miedo, pero caminan con fe. Ahora, ¿qué es la fe? Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11 de la fe. Comienza diciendo: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si la esperanza es la torta, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la esperanza de lo que no. Si la esperanza es la torta, la fe los ingredientes. Usted cuando va a hacer una torta necesita los ingredientes. Le pregunto algo: si usted tiene los ingredientes, ¿ya no tiene la torta? Claro que sí, ya está. Lo único que necesita es mezclar. La fe es eso, es la sustancia. Cuando tengo la sustancia, ya el pastel está listo. Es la fe, la sustancia, es el ingrediente, la convicción de lo que no se ve.
me da una convicción de cosas que no se ven todavía, pero que sé que ya están listas porque tengo el ingrediente. Ojo, si alguien me entendiera lo que es caminar por fe. Cuando tú tienes fe, el espíritu de dominio propio le quita el volante al miedo. Eso es lo que necesitamos para emprender negocios, es lo que necesitamos para casarnos, es lo que necesitamos para tener hijos. Dominio propio, el dominio que activa ese ingrediente, un ingrediente que me da el pastel, es el ingrediente del pastel. Usted cuando tiene los huevos, tiene la leche, tiene la mantequilla, tiene la harina, lo que necesita ahora es mezclarla, pero ya la torta está ahí, ya el ingrediente está ahí. Es una convicción que se activa, es la sustancia de lo que esperamos. El verso 2 dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Voy a ir rápido para desembocar en la palabra profética. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esto implica que entonces la fe, número uno, es la sustancia de lo que esperamos, es la convicción de lo que no vemos, pero también esta sustancia nos da buenas notas ante Dios. Alcanzamos buen testimonio. Esta es una buena palabra para una mujer solitaria, para un hombre que está sin expectativa y sin esperanza. Si lo has perdido todo y tienes fe, lo tienes todo. La fe te da buen testimonio ante Dios, te da buenas notas. ¿Cree usted que Abraham era un hombre correcto y justo? No, hermano. Abraham cometió varios errores. Te lo podría resaltar todos ahora en este mensaje, pero perderíamos mucho tiempo y me saldría del tema. Pero Abraham no era perfecto. Abraham no era tan justo como se veía. Él cometió errores, pero la Biblia dice que Dios lo justificó por su fe. O sea que cuando tú tienes fe, tú puedes cometer errores, pero la fe te justifica ante Dios, te da buenas notas. Por eso Romanos capítulo 5 verso 1 dice, por la fe tenemos paz con Dios. ¡Qué increíble! Usted puede venir de un hilo generacional problemático, pero en el momento que usted le quita el miedo, el control del volante de su vida, y usted controla el miedo, lo sabe poner en su lugar, que el miedo actúe cuando el diablo está cerca de ti, cuando el león rugiente te quiera devorar, cuando estés a la orilla del precipicio, pero no que tome el volante de tus decisiones. Es el dominio propio, es la fe que debe tomar el volante, que me da buenas notas ante Dios. Verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira lo que hace el dominio propio cuando se activa la fe. Entonces la fe me da el poder de entender a Dios, un poder de entendimiento, es lo que ha causado el caos global del mundo. La gente no entiende, es un problema de entender. Por eso es que Dios dice, no me podrás entender sin fe, porque yo trabajo del espíritu a lo físico. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En pocas palabras, entonces yo tengo que entender que Dios primero me sana en mi espíritu antes de sanarme físicamente. Dios primero me hace millonario en espíritu antes de darme los millones en el banco. Eso tiene que activarse en ti, tienes que entender eso. Es interesante, dice, el mundo fue constituido. Aquí la palabra mundo no es mundo de los que usted conoce, no es el cosmopolita, no. Está hablando del mundo. En términos hebreos se refiere a eones. Eones son periodos de tiempo. Esto me da a entender que yo puedo estar viviendo el mismo infierno en el presente, pero cuando yo tengo entendimiento de Dios, entonces me doy cuenta que Dios tiene el control de mis tiempos. Yo puedo estar en una pandemia y eso no determina mi prosperidad. Yo puedo estar encerrado, yo puedo estar en medio de un problema, pero cuando yo tengo entendimiento de haber sido constituido, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces no hay nada que pueda pararlo de Dios en mí. Óigame bien, Dios tiene el control de tus tiempos. Me provoca profetizarle a alguien, Dios tiene el control de tus tiempos, de los tiempos de tus hijos, de los tiempos de tus sueños. No te sientas mal pensando que has perdido el tiempo. Óyeme, tú te pones viejo en el cuerpo, pero tu espíritu todos los días está, yo no sé a quién le estoy hablando. Si tu espíritu está bien alimentado, usted no puede tener fe, no puede tener dominio propio si el área espiritual suya no está alimentada. De hecho, la fe viene por el oír la palabra. Usted no puede alimentar solo su cuerpo porque va a agarrar kilos. No puede alimentar solo su alma porque no se va a renovar nunca. Tiene que entender que hay un nivel. Usted tiene que comenzar a alimentar su espíritu, a oír palabra, a creer, para que se active usted el dominio propio. El dominio propio tome el control
control de sus emociones. El problema de mucha gente es que sus emociones son las que toman las decisiones, y toman decisiones emocionales que parecen bien, pero están bien lejos del plan de Dios. Es cuando está Dios viviendo en ti. Por eso el tema de una casa ocupada, un territorio ocupado, cala completico en esta palabra. Dios necesita vivir en ti, y tu área espiritual, la vasija que recibe a Dios, necesita estar alimentada para que tome el control de tus emociones, de tus sentimientos. Y entonces tus sentimientos no controlan tu cuerpo, lo controla lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Wow, wow, wow. Tómese 3 segundos allá en su casa, voltea y dígale que está a su lado, águila o buitre. Si le dice que es buitre, esta palabra no le hizo nada, pero si eres águila, prepárate a despegar a un nuevo nivel. Tu miedo no te puede seguir deteniendo. Y si es un miedo generacional que te lo pasaron tus padres, te lo pasaron tus abuelos, que se vaya de ti toda esa montón de grillos que te metieron en la cabeza. Puedes vivir con tu miedo, es natural, es parte de tu conciencia, de autoconciencia, perdón, pero tienes que caminar con fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituidos. Entonces Dios me sana primero espiritualmente y luego me sana físicamente. Dios primero me hace millonario espiritual. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero yo creo que Dios está haciendo algo en alguien en el espíritu. Así que Dios, entonces en el verso 4 dice, por la fe ofreció a Dios Abel, más excelente sacrificio que Caín. Estos son tiempos fijados por Dios. Estos son tiempos de sembrar. Son tiempos de sembrar, no por emoción, no porque te gustó el mensaje. Estos son tiempos de sembrar por fe. Hay gente que lo hace por emoción, pero estos son tiempos de hacerlo como lo hizo Abel. Lo hizo por fe, y Dios aprobó la ofrenda de Abel, porque no fue por emoción, no fue porque lo empujaron, fue porque él lo creyó. La fe es la evidencia, es una sustancia que me hace tener dominio propio. Qué interesante mensaje. Mira lo que dice el verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La muerte es un proceso de la vida, y qué interesante que la fe de Enoc hizo que el proceso pasara. Entonces yo pudiera decirle a usted, cuando usted activa el dominio propio, cuando usted alimenta su área espiritual, usted puede tener fe, y la fe lo va a sacar de los procesos. Los procesos que iban a durar 40 años para ti se convierten en procesos de 4 meses. Me atrevo a decirle a alguien, lo que Dios te iba a dar en 10 años te lo va a dar este año. Lo que Dios te iba a dar en 6 meses te lo va a dar en 6 días. Viene una aceleración profética de Dios para ti y para tu familia. Por la fe Noé, cuando fue advertido, óyame, por la fe fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Me fascina Dios. Dios es interesante, y al mismo tiempo le gusta ponerle un poquito de comedia a las cosas. Por la fe lo advirtió, y con miedo hizo el arca. Qué interesante, aquí está rompiendo los paradigmas humanos. Noé tuvo miedo porque lo que le estaban diciendo no había sucedido, pero tenía fe. El miedo era parte de su autoconciencia, pero la fe estaba tomando el control. Por eso con miedo hizo el arca. Dios lo advirtió. Él caminó con fe. ¿Vivía con miedo? Sí, pero caminó por fe. Me recuerda cuando los hebreos pasaron el Mar Rojo. ¿Usted se imagina que 2 paredes de más de 6 metros de altura estén congeladas de un lado y de otro, y se vea como especie de un, ¿cómo se llama? Donde uno entra, que están los... Se me fue, ayúdenme muchachos. Un acuario. Estaban tiburones blancos, estaban todas las especies de animales. Y yo me imagino que, ¿usted cree que en la orilla del mar ellos caminaron alegres? Hermano, hay momentos donde Dios te pasa por momentos horribles. Los momentos horribles te llevan a nuevas temporadas y a cosas hermosas. Pero el punto es, ¿está dispuesto usted a atravesar el Mar Rojo? No era sencillo. Esa gente tuvo miedo, pero no tenían otra alternativa. Hay momentos donde Dios no te va a dar alternativa, como estos tiempos que se viven, son tiempos fijados. O mueres en la orilla porque te está persiguiendo tu pasado, o te determinas a cruzar. Yo le vengo a decir a ustedes, rendirse no es opción, pasar al otro lado es una obligación. Por eso debes activar fe. Dios dice hoy, no tengo problemas que tengas miedo. Eso es lo que te hace humano. Lo que no quiero es que el miedo se convierta en el conductor de tu volante. Y aquí entro en el final. Jesucristo, por eso cuando vino en un plan eterno, vino en un plan de rescate. ¡Wow! Jesús no vino a hacer un circo, un show. No vino a morir en la cruz simplemente. Jesucristo, nada más y nada menos, el hecho de cuando abrió los papiros en el templo, abrió el papiro y leyó
leyó lo que nosotros conocemos que es Isaías capítulo 61. Pero él lo leyó en Lucas capítulo 4 verso 16. Dice que vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga. Conforme a su costumbre se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a los ciegos darle vista, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Qué interesante que lee los 2 primeros versos de Isaías, pero no lee el verso 3. Esto nos habla algo. He estado hablando de una casa ocupada. Jesucristo vino a remover al que estaba ocupando las casas de los hombres. Él vino a removerlo del poder. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vengo a remover al que está en el poder. Vengo a sacarlo de ustedes y vengo a entronarme. Yo vengo a meterme. Vengo a restaurar lo que hice en Génesis. Yo vivía en Adán. Ahora Adán pecó, hubo una separación, pero 2500 años vino un templo, y después otro, 400 años más el templo de Herodes, y aquí aparecía ahora para decir: yo he venido a remover al que está en el poder y a meterme dentro de ustedes. Y el verso 3 no lo lee, porque el verso 3 era parte de la constitución de aquellos que activan el dominio propio. Cuando usted entiende de constitución de un reino a constitución de una democracia, son distintas en muchas cosas, pero la premisa de lo que es una constitución es igual para todos. La constitución tiene supremacía constitucional, es decir, que lo que ahí se escribe, puede venir Pedro, puede venir Lola a contradecirlo y no puede. Cuando es constitución, es constitución. Lo interesante es que entre una democracia y un reino, la diferencia es que en la democracia es el pueblo quien elige su constitución, pero para un rey no. Yo he estado en países donde hay reyes. El rey es el que elige cómo deben vivir sus integrantes, porque mientras mejor vivan, el rey es más poderoso. Entonces Jesús viene con una constitución de reino, o sea, no hay opción. El rey tiene buenos privilegios para sus siervos, y Jesús dice: pero tengo que remover al que está en el poder, lo tengo que sacar, para leerle el artículo número 1 de la constitución, que se lo voy a leer ahora. Entonces la norma que Jesús viene a traer es lo que Dios tiene para aquellos que activan su dominio propio, aquellos que alimentan su área espiritual. Y mire lo que dice el verso 3. Cuando Jesús comienza a leer el primer artículo, dice en el verso 3 de Isaías 61, vamos a leerlo acá, Isaías 61, usted lo busca ahí en su casa. El verso 3 dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y el verso 3 comienza y dice: a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El artículo 1 de la constitución de Dios para aquellos que activan su dominio propio es el ritual que se le hace a un rey. Mira lo que Dios dice: le vamos a quitar la ceniza y le vamos a poner gloria. Gloria es corona, cabot. Le quitaremos la ceniza, el pasado, el recuerdo, y le pondremos una corona. Le vamos a echar óleo de gozo y le vamos a quitar el luto. Le vamos a echar aceite, corona y aceite. Y después dice: y le vamos a quitar la angustia y le vamos a poner un manto. Manto, corona y aceite es lo que le hacen a un rey. Por eso cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios irrumpe en tu espíritu y alimenta tu espíritu y se activa el dominio propio, usted deja de ser un plebeyo. Dios te pone corona, Dios te echa aceite y Dios te pone un manto. Usted tiene un manto, usted es un rey. No es que va a ser un rey, usted es un rey. Si usted es cristiano, usted tiene que gritar allá en su casa: yo soy un rey, y yo y mi generación somos plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cómo lo traduzco? Usted es propiedad privada de Dios. Usted es un territorio ocupado. Que lo sepa el diablo. Vamos, es hora de que usted le diga al diablo: búscate tu diablita y pare tus propios hijos. Pero mis hijos son
son un plantío de Jehová, son un territorio ocupado. No estoy desocupado. Si usted hoy grita eso, déjeme decirle, el coronavirus se va a buscar a otro. Es más, la muerte que se busque a otro. Usted está muy ocupado. Hay cosas que todavía usted no ha visto y las vas a ver porque eres un plantío de Jehová para gloria suya. El artículo número 2 dice de la siguiente manera: y reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Qué interesante. Quiere decir que cuando yo activo mi dominio propio y Dios viene a alimentar mi dimensión espiritual, mi alma se tiene que renovar. ¿Por qué? Porque las cosas que no recibieron mis abuelos, las cosas que dejaron de recibir mis tíos, mis tías, yo sí las voy a recibir. Yo voy a cortar con las maldiciones de pobreza, recogeré los escombros que dejaron mi generación en el pasado. Mis hijos no tienen que morir de diabetes. Yo no tengo que morir de diabetes porque ya corté. El cáncer deja de entrar en tu casa. No sé a quién le estoy hablando allá en casa. Los problemas de enfermedades generacionales se cortan. Un día fui al médico y la doctora me dijo: ¿alguien en su familia fuma? Le dije: no. ¿Alguien en su familia ha tenido problemas de diabetes? No. ¿Alguien en su familia toma licor? No. ¿Alguien en su familia? A todos le dije no. Y la mujer se enojó. Me dijo: ¿y quién carrizo eres tú? Y yo le dije: soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Perdóneme, doctora, si eso le ofende, pero desde el día que yo acepté a Cristo, dejé de ser Pérez Borges y ahora soy de Abraham. Y estoy tan bendecido. Yo no sé a quién le estoy hablando. Estoy levantando tu fe. A ti no te tienes que ir igual a tus padres. Tú tienes que superar a tus padres. Tienes que superar las experiencias del pasado. Dios dice en el artículo 2 de tu constitución, dice: los escombros de antaño los vas a reparar. Los escombros de muchas generaciones lo vas a recorrer. Lo que quedó en ruina por culpa de tus antepasados, tú lo vas a restaurar. Wow, yo no sé quién en casa todavía está ahí conmigo. Sacuda el que está a tu lado, dile: águila o buitre. Dígale águila o buitre. El capítulo 5 dice, el artículo 3 dice: gente extraña pastoreará tus rebaños. Escúcheme, no es que nadie va a venir a pastorear la iglesia. No. Aquí no está hablando de iglesia. Cuando hablan de pastorear los rebaños, la gente piensa que es de pastores de iglesia. No, lo que te está diciendo aquí el artículo es que cuando tú activas tu dominio propio, cuando tú no te dejas conducir por el miedo, entonces Dios va a mandar gente que trabaje para ti. Dios te va a mandar empleados. Yo no sé si ustedes camarógrafos agarran esa palabra. Dios te va a mandar empleados. Mientras tú estés en la iglesia sirviéndole a Dios, otro va a estar poniendo en tu cuenta bancaria dinero. Alguien te va a llamar y te va a decir: jefe, ahí deposité $1,000. Alguien ahí en casa puede recibir esta palabra. Alguien vivirá con $1,000 quincenal. Te sirven 12,000 grandes al año. Levante su mano y dígame entonces, porque Dios va a llenar tu rebaño. Va a poner gente que trabaje para ti, gente que te traiga dinero, gente que te bendiga. Ese es el artículo de la constitución mía, no sé la tuya. No sé si todavía tú estás en una democracia y por eso piensas que Dios es democrático. Cuando Dios dice que va a bendecir a alguien, hasta la abuela del diablo tiene que traerte dinero. Dios no le tiene que pedirle permiso a tu jefe. Dios no le tiene que pedirle permiso al presidente de la república. Cuando Dios te va a bendecir, Él mueve lo que tenga que mover. Es por ello que alguien va a salir con fe hoy. Alguien va a perder el miedo. El otro artículo dice, el verso 6 dice: seréis llamados sacerdotes y ministros, tú y tus hijos. Alguien tiene que saber que en la constitución tuya, cuando activas el dominio propio, cuando vives por fe, cuando caminas con fe, aunque tengas miedo, Dios te dice: tú y tus hijos no serán llamados borrachos, drogadictos, homosexuales, prostitutas. Tus hijos serán llamados sacerdotes del Altísimo y comerán las riquezas de las naciones. Es decir, serán prósperos. Yo no sé si usted lo atrapa. Es hora de gritar con violencia amén allá en tu casa, de soltar las cotufas. Suelta el refresco que tiene en la mano y levanta sus manos y diga: thank you, Father, gracias, Señor, porque sé que mis hijos no serán lo mismo que yo. Si usted tiene 2 casas, sus hijos tendrán 4. Ya deje de decirle a sus hijos que tienen que ser una copia suya. Si hay un papá oyéndome y es de los que cree que sus hijos se tienen que parecer a él, usted lo está criando mal. Usted tiene que poner a sus hijos un desafío a que tienen que ser mejor que usted, ser más grande que usted. Si yo estudié 3 carreras, mis hijos tienen que estudiar 6. Si yo tengo 3 casas, ellos tienen que tener 6. Si yo tengo millones, ellos tienen que tener 3. ¿Habrá alguien que grite amén ahí en su casa? Ahora el otro artículo dice: y tu derecho fundamental
En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. Es interesante, en lugar de ser avergonzado. Quizá tú has tenido un pasado duro. Cuando tienes dominio propio te das cuenta que Dios es el Dios, como te dije el domingo, que Él no termina castigándote, Él termina restaurándote. Él pasa junto a ti y te dice vive, vive, y te hace multiplicar. Él quita tu vergüenza, Él limpia tu pasado. Por eso es que yo no creo mucho en las personas que pasan toda la vida contando el testimonio de donde Dios los sacó. Yo no sé, esto es como Luque Chaparrón. Yo no sé si a usted le gusta Chespirito, pero si ya tienes 20 años que Dios te sacó de ahí, todavía te acuerdas. Si Dios no se acuerda, Dios dice que las cosas viejas pasaron. ¿Cómo tú sigues entonces contando el mismo testimonio? Yo he visto gente que dura 30 años de ministerio contando su testimonio. ¿A quién edifica eso? Las cosas viejas pasaron. Dios dice: quito tu vergüenza, ya no tendrás vergüenza, y a cambio de tu vergüenza te doy doble porción. Yo no sé quién me atrapa esto, pero este año 2020, comenzando la década, Dios te va a traer restitución, pero te la va a traer con retroactivo. Doble porción, 2020, doblete. Diga allá en su casa: doblete. Es decir, tú estás orando por 1,000, pero Dios te va a dar 2,000. Alguien está orando por $10,000, pero Dios te va a sorprender, te va a poner 20,000 en la cuenta. Alguien tiene que gritar amén. Ya estoy terminando, póngame demanda. Y dice el verso 8, es un artículo que es un derecho para aquellos que tienen dominio propio. Mira lo que dice. Dice: el Señor dice, me caen mal los ladrones, no me simpatizan. No me simpatizan los ladrones. Cuando tú eres trasladado del reino de la tierra al reino de Dios, la Biblia dice literalmente que Dios odia el latrocinio. Latrocinio es robar. Dios no le gustan los ladrones. Y como no le caen bien los ladrones, todo el que te robó tendrá el diablo que devolverte 7 veces más de lo que te robó. Si te robaron, tú tienes que entender que viene algo. Dios odia el latrocinio. Verso 8, para que usted lo lea en su casa. A Dios no le caen bien los ladrones. Yo soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ustedes pacto perpetuo. Todo lo que perdiste, Dios te lo va a restaurar. Dios te lo va a restituir. El verso 9 dice: y la descendencia tuya será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren o los que te vieren, a ti y a tus hijos, reconocerán que son linaje bendito de Dios. Le hablo a los padres que tienen angustia porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y nuestros hijos son más arrastrados siempre por el sistema, por el cosmopolita, por todo lo que hay, por las redes, por la tecnología. Pero no te preocupes, tienes que ser un viejo elegante. Llega sin preocupación. Si tus hijos te dicen que van a la fiesta con los amigos, no te preocupes. Aunque ellos quieran agarrar mal camino, Dios no los va a permitir, porque tu linaje será bendito. La droga no podrá tocarlo, el alcohol no podrá tocarlo. Dios va a poner un cerco de protección sobre tus hijos para que no puedan ser tocados por el sistema. Es como el hijo pródigo que llegó al fondo, pero es interesante que Dios no le permitió que comiera algarroba de los cerdos. Dios puede permitir que tus hijos lleguen al fondo, pero nunca comerá comida de cerdo. Ellos en algún momento volverán en sí. Le hablo a esa mamá y a ese papá que tiene hijos en las drogas, que tiene hijos en el alcohol, que tiene hijos que no le sirven a Dios. Dios va a restituir, porque tu linaje es un linaje bendito. Hoy es un día especial para yo orar por ti, para declarar que hoy el miedo y la fe se ponen en contexto correcto en tu vida. El miedo está en tu alma, en tus emociones, y la fe está en tu espíritu. Necesitas fe, dominio propio, alimentar tu área espiritual. Necesitas oír. La fe entra por el oír la palabra. Necesitas algo diferente en tu vida. Solo quiero que tú inclines tu rostro allá en casa. Y yo declaro hoy en el nombre de Jesús que esta palabra entra y causa transformación en ti, en tu familia. La constitución del reino de Dios se establece en ti. Y a partir de ahora entiendes que el miedo es parte de ti, pero no puede tener el control de tus emociones. Cuando la gente tiene miedo, por lo general, el enemigo es como los animales.
Cuando tú tienes miedo, tu miedo destapa adrenalina y los animales la entienden. De alguna manera distinguen cuando alguien le tiene miedo. Los perros por lo general ladran cuando alguien, su adrenalina, expira el miedo hacia él. Por eso los que trabajan con animales, los que doman leones, ellos por lo general son personas que tienen que superar ese miedo. Ellos se ponen por encima de ellos, demostrándole a la fiera que ellos son su amo. Pero si usted entra en una jaula de un león, temblando, en menos de lo que usted se descuide ya no tiene cuello. La adrenalina que él siente, el miedo, pero cuando por lo general usted ve ellos le gritan a los animales, entiende, este es mi amo, y retrocede. Así es Satanás. Satanás sabe cuando tienes miedo. Satanás sabe distinguir tu miedo. Puedes tener 1000 años en el evangelio, pero si tu miedo es el que toma el control de tu sentido, usted siempre va a tomar decisiones emocionales. No permitas que las emociones te hagan decidir. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy permito que entres en mí, mores en mi vida y que el miedo no tome el control nunca. Que mis emociones no tomen decisiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados y dame vida eterna. Si usted hizo esa oración, prepárese a ver lo que Dios va a hacer en los próximos días. Que tengas un feliz día. Bendiciones. Gracias por oírme. Wow, 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 qué palabra tan hermosa, tan poderosa, un tiempo increíble y sublime en la presencia de Dios. Realmente esperamos que lo hayas disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte a formar parte de Amor en Acción, una campaña que nació en el corazón de Dios, en donde tu aporte generoso ha bendecido a muchísimas familias. Si ya estás formando parte de esta campaña, yo te invito a que sigas dando tu aporte. Si aún no lo has hecho, entonces te pido que lo hagas. Hemos entendido que es mejor dar que recibir y definitivamente, mi amado, hay familias que lo necesitan. Recuerda, Dios bendice al que da con alegría. También quiero contarte que tenemos una semana increíble de mucho trabajo. Estamos los martes por Facebook a través de nuestro servicio online llamado Martes de Oración. Los miércoles por Instagram en la cuenta Miriam Legacy, Verdadera Feminidad. Un tiempo especial para ti, mujer. Es un tiempo diseñado para ti y tú tienes que estar allí. Los jueves, nuestro programa radial a través de la emisora 88.5, La Cosmovisión. Los viernes, entrevistas con muchísimos hombres de Dios a nivel mundial, con nuestro pastor y profeta Jefferson Pérez a través de Instagram Live. Cada día Dios ha diseñado una palabra especial para ti, por lo cual tienes que estar ahí. Sintoniza, visita nuestras redes sociales si tienes más información. Ahí también quiero invitarte, amado, si estás aquí por primera vez, no es casualidad. Me gustaría que puedas repetir esta oración conmigo si quieres que Jesús forme parte de tu vida. Así que levanta ahí tu mano y si quieres cierra los ojos y repite conmigo. Señor Jesús, te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y dame vida eterna. Amén, amén y amén. Eres parte de la familia de Dios. Pues sin más, mi amado hermano, quiero bendecirte, quiero declarar sobre tu vida una semana fabulosa de alegría, de buenas noticias, y quédate ahí esperando porque Dios va a sorprenderte. Te bendecimos. Hasta el domingo que viene.